Era una mañana gris y fría en la sierra. La neblina se arrastraba entre los árboles, creando un ambiente denso y opresivo. El sonido del viento era el único acompañante mientras nosotros los gafes nos preparábamos para la misión que teníamos por delante. Había rumores de que un grupo de narcos había establecido un campamento en un claro unos kilómetros de nuestra posición. La inteligencia había sido clara. Teníamos que desmantelar la operación y capturar a los responsables. Mientras nos movíamos en formación, el silencio era inquietante. A pesar de que estábamos entrenados para situaciones como esta, había un sentimiento de tensión en el aire. La sierra parecía estar observándonos, como si cada árbol y cada sombra guardaran secretos. Caminamos durante horas. El terreno se volvía cada vez más difícil. Las rocas y la vegetación espesa complicaban nuestro avance. Cada paso que dábamos era una mezcla de adrenalina y precaución. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Finalmente llegamos a un claro. Era un lugar tranquilo, pero había señales de actividad reciente. Huellas en el suelo, latas vacías y algunos restos de fuego. El comandante, un hombre de pocas palabras pero de gran determinación, hizo una señal para que nos detuviéramos. Nos agrupamos detrás de unos arbustos observando el lugar. «Parece que hay actividad», susurró el comandante. «Manténganse alerta». Mientras esperábamos, el ruido del bosque se volvió más intenso. Los pájaros se callaron y el viento dejó de soplar. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Mi corazón latía con fuerza y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de unos minutos, decidimos avanzar. Nos movimos con sigilo, cubriendo cada ángulo. Mientras nos acercábamos a la primera cabaña, fue en ese momento que escuchamos voces. Eran hombres hablando en un tono bajo, pero la tensión en su voz era evidente. «¿Estás seguro de que no nos han seguido?», preguntó uno de ellos. «No te preocupes, hemos hecho las cosas bien. No hay forma de que nos encuentren aquí», respondió otro, con una risa sarcástica. El sudor comenzó a caer por mi frente. Sabía que estábamos cerca. Nos organizamos rápidamente para rodear el lugar. El comandante tomó la delantera, mientras un par de nosotros nos quedábamos atrás para cubrir la retaguardia. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba alerta a cada sonido. La cabaña era de madera, desgastada por el tiempo, y tenía una puerta que parecía estar a punto de caerse. El comandante se acercó sigilosamente y la empujó. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque, y todos contuvimos la respiración. Dentro la escena era desoladora. Había un par de colchones en el suelo y una mesa llena de botellas de licor y algunos paquetes de sustancias ilícitas. Era un lugar que había sido utilizado para el consumo y el tráfico de sustancias. Pero lo más perturbador eran las fotos en las paredes. Imágenes de personas desaparecidas, algunas de ellas con unas marcas muy dolorosas. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró uno de mis compañeros, con su voz temblando. De repente un grito resonó en el aire. Era un sonido desgarrador que provenía de las profundidades del bosque. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. El comandante hizo una señal para retirarnos. Comenzamos a salir, pero en ese momento escuchamos pasos apresurados. Alguien se acercaba. Nos escondimos detrás de los árboles conteniendo la respiración.
Las sombras se movían entre los mismos y pronto un grupo de hombres armados apareció. Eran narcos y su actitud era desafiante. Hablaban entre ellos riendo como si no tuvieran preocupación alguna. ¿Qué pasa con el último cargamento?, preguntó uno de ellos. No podemos permitir que nos lo sigan robando. No te preocupes, tengo un plan. No dejaré que nos atrapen otra vez, respondió otro, con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. El comandante hizo una señal para que nos mantuviéramos en silencio y nos movimos lentamente hacia una posición más segura. Pero mientras nos movíamos, uno de mis compañeros tropezó y cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. Los narcos se dieron cuenta de nuestra presencia. Uno de ellos gritó y en un instante el caos se desató. Comenzaron a disparar y nosotros respondimos de inmediato. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. La sierra se convirtió en un campo de batalla. Nosotros retrocedimos tratando de encontrar cobertura detrás de los árboles. La adrenalina inundaba mi cuerpo y cada sonido parecía amplificarse. La confusión era abrumadora. No sabía cuántos éramos ni cuántos narcos había. Logramos reagruparnos, pero el ambiente se tornaba cada vez más caótico. Uno de mis compañeros fue alcanzado por una bala y cayó al suelo. Su grito resonó en mis oídos, y en ese momento el terror se apoderó de mí. «Tienes que seguir», gritó el comandante. «No podemos quedarnos aquí». Yo no podía dejarlo, pero el deber me obligó a seguir adelante. Retrocedí tratando de mantenerme firme, pero la ansiedad y el miedo comenzaban a dominarme. El sonido de las balas seguía reboteando a nuestro alrededor. Nos movimos hacia una zona más densa del bosque, donde la visibilidad era limitada, pero el eco de la batalla seguía resonando en el aire, y sabía que no estábamos a salvo. Finalmente encontramos un lugar donde podíamos escondernos. Nos agachamos tratando de recuperar el aliento y así poder evaluar la situación. El comandante hizo una rápida revisión de nuestro grupo y mi corazón se hundió al ver que faltaban 2 de nuestros hombres. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo. «Necesitamos un plan inmediato». Mientras discutíamos nuestras opciones, el sonido de los narcos se acercaban. Podíamos escucharlos hablando, riendo como si estuvieran disfrutando de la cacería. La sensación de ser cazadores en un terreno desconocido nos envolvía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. De repente un grito resonó nuevamente, pero esta vez no era un grito de batalla. Era un grito de alguien que estaba siendo capturado. El comandante tomó una decisión rápida. «Vamos a retroceder hacia el arroyo. Desde allí podremos encontrar un camino de salida». Comenzamos a movernos con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre. La sierra parecía un laberinto interminable, y la sensación de ser perseguidos se hacía más intensa. Al llegar al arroyo, el sonido del agua fluyendo fue un alivio momentáneo, pero no teníamos tiempo para descansar. Sabíamos que los narcos estaban cerca, y cualquier error podría ser fatal. Nos sumergimos en el agua, tratando de ocultar nuestras huellas mientras seguíamos adelante. La corriente era tan fuerte, y el frío del agua se sentía en nuestros huesos. Pero teníamos que seguir, teníamos que salir de allí. Mientras avanzábamos escuchamos el sonido de pasos en la orilla. Eran nuevamente esos narcos, buscando entre los árboles. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mi corazón latía con fuerza. «No se muevan», susurró el comandante, con su voz tensa. «Esperen a que pasen». Nosotros nos quedamos inmóviles, el sonido del agua enmascarando nuestras respiraciones.
Los narcos se acercaron y pude ver sus siluetas a través de la maleza. Sus risas resonaban a nuestro alrededor y la sensación de impotencia era abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, los narcos se alejaron. El comandante hizo una señal para que nos moviéramos nuevamente. Salimos del agua temerosos y alerta. Continuamos nuestro camino tratando de encontrar una salida. La sierra se había vuelto un terreno hostil y cada sombra parecía estar llena de amenazas. Finalmente encontramos un sendero que parecía llevarnos hacia una zona más segura. Mientras avanzábamos, el sonido de disparos resonaba una vez más, pero esta vez era distante. La batalla parecía haberse trasladado a otro lugar, pero sabíamos que no estábamos a salvo. La misión había sido un fracaso, y la sierra se había convertido en un escenario de nuestro peor miedo. Al final logramos salir de la sierra, pero el costo fue alto. La experiencia nos había marcado de formas que nunca podríamos olvidar. Miré hacia atrás, hacia la sierra que había sido testigo de nuestro encuentro con el terror, y supe que nunca volvería a ser el mismo. Y hasta el día de hoy, así ha sido. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar
y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. «Esto es más serio de lo que pensábamos», dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros.
pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató, y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres, y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto, y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Mi nombre es Alejandro, y soy parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entré a esta institución hace 15 años, buscando un trabajo estable y lleno de adrenalina. A lo largo de estos años, he participado en diversas operaciones, algunas de ellas bastante peligrosas. Una de las experiencias más impactantes que tuve ocurrió hace aproximadamente 3 años. Fue durante una misión en la sierra de Michoacán. Nuestro equipo había sido enviado a destruir un laboratorio clandestino de mercancía ilícita. Esta se encontraba oculta en la montaña. La información que teníamos indicaba que este era un punto clave de producción y distribución para uno de los cárteles más peligrosos de la región. Cuando llegamos al lugar, todo parecía estar en calma. Era una zona remota, rodeada de densos bosques y profundos barrancos. Nuestro plan era ser lo más sigilosos posible, evitar cualquier confrontación directa y simplemente proceder a la destrucción de dicho laboratorio. Al acercarnos al sitio, comenzamos a notar algunas irregularidades. No había señales de actividad.
A pesar de que la información que teníamos indicaba que el lugar debería estar en plena producción, decidimos inspeccionar más a fondo los alrededores, en caso de que los delincuentes hubieran detectado nuestra presencia y se hubieran movilizado. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un gafe llamado Jesús, divisó algo extraño en la copa de un enorme árbol que se alzaba en un barranco cercano. Él nos hizo señas para que miráramos con atención, y fue ahí cuando lo vimos. Una criatura de apariencia humanoide, pero con rasgos que no parecían de este mundo. Medía aproximadamente un 80 de altura, con una piel escamosa y garras afiladas. Estaba sentado en las ramas más altas, observándonos detenidamente, como si nos estuviera acechando. Nuestro superior, un capitán experimentado, nos ordenó apuntarle con nuestras armas y abrir fuego. Los disparos impactaron en el hombro de la criatura, provocando que soltara un aterrador rugido gutural. En lugar de huir, la bestia se lanzó sobre nosotros con una agilidad y fuerza sobrehumanas. Comenzamos a retroceder, disparando de forma desesperada, pero la criatura parecía inmune a nuestras balas. En medio del caos, uno de mis compañeros, un joven recluta llamado Ángel, fue gravemente herido en el brazo. La criatura lo había alcanzado con sus garras, casi arrancándoselo por completo. Rápidamente, otro de nosotros le aplicó un torniquete para contener la hemorragia. Viendo que la situación se salía de control, nuestro superior ordenó abortar la misión y pedir apoyo aéreo para la evacuación. Mientras esperábamos el helicóptero, la bestia se retiró, perdiéndose entre la espesura de la montaña. Todos estábamos conmocionados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar. Una vez en la base, fuimos interrogados por funcionarios de alto rango, quienes nos advirtieron que mantuviéramos absoluta discreción sobre lo sucedido. Claramente, esto no era algo que pudiera hacerse público. Nuestro compañero herido fue dado de baja y recibió una pensión por incapacidad. El resto de nosotros seguimos en servicio, pero la sombra de esa experiencia aterradora aún ronda nuestras mentes. Con el tiempo intentamos investigar por nuestra cuenta, pero la información sobre criaturas de ese tipo era escasa y poco confiable. Algunos de mis colegas creen que se trataba de un nahual, una entidad sobrehumana que protege a los narcos, pero no hay manera de comprobarlo. Mi nombre es Alejandro, y soy un gafe que ha servido en el ejército durante más de 15 años. A lo largo de mi carrera he participado en innumerables misiones de alto riesgo, pero una en particular marcó mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Fue hace aproximadamente 2 años, cuando mi unidad fue asignada a una operación en la frontera norte de México, cerca de Tijuana. Nuestro objetivo era infiltrarnos en un complejo de narcotraficantes y recopilar información valiosa que pudiera ser utilizada para desmantelar su organización. Después de semanas de preparación y planeación, llegó el día de la misión. Nos dividimos en pequeños grupos y nos adentramos sigilosamente en el territorio enemigo. Mi equipo, conformado por 5 gafes experimentados, avanzaban con cautela entre la maleza, evitando cualquier señal de movimiento o actividad sospechosa. Mientras nos acercábamos a nuestro objetivo, notamos que el ambiente se volvía cada vez más tenso. El silencio era abrumador, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba a cada paso. Fue entonces cuando escuchamos un ruido lejano, similar al de una maquinaria en funcionamiento. Siguiendo la pista, nos encontramos con una estructura imponente, casi camuflada entre los árboles y arbustos.
Era claramente un complejo de procesamiento de productos ilícitos, pero algo en él nos inquietaba bastante. Decidimos rodear el perímetro en busca de una entrada discreta. Mientras avanzábamos, uno de mis compañeros, el cabo Ramírez, se detuvo en seco. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Nos indicó que había escuchado voces, pero no lograba identificar su procedencia. Instintivamente nos agrupamos y continuamos con extrema precaución. Fue entonces cuando lo vimos, una figura alta y delgada, que parecía flotar entre las sombras. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de poder reaccionar. La figura se acercaba lentamente, y a medida que se aproximaba, sentíamos que nuestros sentidos se nublaban. Era como si una fuerza invisible intentara apoderarse de nosotros. Sin previo aviso, la figura se lanzó sobre el cabo Ramírez, quien gritó aterrorizado. Nosotros reaccionamos disparando, pero las balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. En medio del caos logramos retroceder y buscar refugio, pero la criatura nos estaba persiguiendo, moviéndose con una velocidad sobrehumana. Desesperados intentamos comunicarnos con la base, pero las radios no funcionaban. Estábamos completamente aislados, enfrentando una amenaza que desafiaba toda lógica. Uno a uno mis compañeros fueron cayendo, víctimas de esa criatura imparable. En el último esfuerzo logré llegar a un claro y encender una bengala. La intensa luz pareció ahuyentar a la figura, que se desvaneció entre las sombras casi al instante. Herido y exhausto, logré escapar y encontrar un lugar seguro donde esperar el rescate. Cuando regresé a la base, mis superiores me interrogaron exhaustivamente sobre lo sucedido. Sin embargo, no les conté toda la verdad. Sabía que nadie me creería si les hablaba de esa criatura. En su lugar, di una versión más racional de los hechos. Desde entonces, he cargado con el peso de esa experiencia. Sé que lo que enfrentamos esa noche no era de este mundo, y que aún hay muchas preguntas sin respuesta. Pero por ahora, he decidido mantener silencio, consciente de que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Soy un exmiembro de las Fuerzas Especiales, conocido como Halcón. Nací en el año 59, en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Oaxaca. Mis padres eran gente humilde, y fui el menor de 7 hermanos. Mi abuelo estuvo en las filas de Emiliano Zapata, así que mi padre creció bajo una educación ruda y llena de ideales patrióticos. Esa misma educación fue la que yo recibí de mi padre, y por eso en el año 77 me uní al ejército. Mi primera operación importante en la que yo participé fue en febrero del 83, cuando mi pelotón fue enviado a la frontera sur para frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala. Para esas fechas, las cosas se estaban complicando con el crimen organizado, tanto que la DEA tenía elementos trabajando en territorio mexicano. También se rumoreaba que se había creado un grupo de élite con los mejores activos. En el año 84 me tocó participar en la destrucción de zonas de siembra y algunos enfrentamientos en Veracruz. Se acercaba el Mundial del 86 y México tenía que dar una buena imagen, pero un año antes, un agente de la DEA fue eliminado salvajemente por el crimen organizado. Fue entonces que el gobierno de Estados Unidos exigió que México tuviera listo un cuerpo de élite para poder combatir al crimen y garantizar la seguridad del Mundial. De cada 1000 hombres que aplicaron, solo 10 quedamos. Yo fui uno de los afortunados, y en el 86 quedaron instituidas las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando. Con el paso de los años, los grupos de fuerzas especiales se fueron ramificando y expandiendo, cambiando de nombre.
Durante casi 20 años fui miembro de estas fuerzas. Actualmente me encuentro internado voluntariamente en un centro psiquiátrico, en un estado del sur del país. Fue la única opción que me dieron para quedar fuera de todo. Por eso, no puedo dar datos concretos sobre mi identidad. Los nombres de las operaciones que daré no serán los reales. La Operación Cadena Montañosa en el 87. El gobernador del estado de Oaxaca, que era un vicealmirante de la Armada, fue objetivo de una investigación de la CIA, ya que se sospechaba que tenía vínculos con el Cartel del Golfo. El búnker ordenó una operación para frenar un posible golpe de estado. Nos enviaron a la Sierra Madre del Sur para encontrar a la gente al servicio de la CIA. Algunos compañeros hablaron de haber tenido encuentros con seres de otra dimensión. Nos trasladamos por tierra y aire y nos establecimos en una ranchería del municipio de Tlaxiaco. Mientras patrullábamos la zona, me enteré que una antigua leyenda sobre 3 gigantes que definieron el destino de la región. Uno se metió a un manantial, a otro le quitaron la vida de manera brutal, y su fallecimiento originó el cerro del fallecido. Llegó la orden y al atardecer partimos hacia el bosque. Algo nos estaba acechando. Logramos visualizar varias luces, pequeños puntos amarillos brillantes. Nos rodeaban lentamente, emitiendo un zumbido estridente. Recibimos la orden de abrir fuego, pero no les hicimos nada. Las luces se retiraron. Continuamos avanzando hasta llegar a una cueva. Encontramos a menos de 30 personas, de las cuales neutralizamos a 9. El resto se rindió. Dentro de la cueva encontré unos dibujos raros en la piedra que mostraban a 3 gigantes fallecidos, de los cuales se desprendían seres con rayos en los ojos. Eran los mismos que habíamos visto. Operación Vigía en el 89. Se sospechaba que la CIA estuvo financiando al cartel del Sinaloa, que recibía protección de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo director era un agente de la CIA. Nos instalamos en un cuartel en Nayarit mientras los de la inteligencia se ubicaron en un centro de mando subterráneo. Fue en los cerros de Nayarit donde vi por primera vez a una bruja. Cuando intentábamos capturar a un objetivo, nos encontramos con una mujer que se comportaba de manera extraña. Su rostro comenzó a cambiar, sus pupilas se dilataron y su boca se hizo enorme. Mientras emitía un horrible grito, una bala la atravesó sin hacerle daño y se elevó por los aires alejándose. En los túneles bajo las calles se escondían horribles cosas. Encontramos cadáveres dentro de los muros. Ahí también vi a más brujas y a un monje vestido de rojo. Una noche vimos pasar 3 luces a gran velocidad, como bolas de fuego o un ovni. Operación Abismo Color en el 91. Después de la disolución del Cartel de Guadalajara, se establecieron organizaciones en Sinaloa y Juárez, que se declararían la guerra. Tuvimos varias operaciones de alto impacto, pero el gobierno siempre actúa con cautela, evitando arriesgar vidas civiles. En Juárez, la situación era caótica. Había tanta inseguridad que hasta los civiles andaban armados. Teníamos información sobre sectas satánicas que usaban mujeres en rituales y de gente de Europa del Este involucrada en los feminicidios. En una ocasión, abordamos un camión con 50 mujeres jóvenes que fueron llevadas a nuestra base y luego devueltas al día siguiente, sin investigación alguna. También fuimos a reventar una casa de una de estas sectas. En el sótano encontramos a un sujeto con una máscara inquietante, rodeado de infantes. Cuando intentamos detenerlo, una de las infantes giró su cabeza a 180 grados y todavía clavaron su mirada en nosotros. El sujeto no tenía pies sino pezuñas. Tuvimos que salir corriendo de ahí. Operación Gambito en el 97. Fuimos reclutados elementos de diversos grupos armados para una operación secreta en el extranjero, a solicitud de una organización europea. Fue un éxito, pero al volver a México comenzó una cacería de brujas contra nosotros. Algunos lograron desertar y crear el brazo armado del Cártel del Golfo. Afortunadamente, logré esconderme en la selva de Guerrero durante 4 meses. Ahí vi cosas muy extrañas, como altares de brujas
y un monstruo que se desplazaba entre los árboles como un simio, con ojos totalmente negros y un susurro similar al de una mujer. Finalmente trabajé en la PGR hasta el año 2000, cuando fui llevado a una prisión militar. Después de 15 años, me dieron la opción de internarme en un hospital psiquiátrico, donde estoy hasta el día de hoy, y así va a ser hasta que parta de este mundo. Aún tengo pesadillas con las luces, las brujas y los demonios, pero sé que fueron gajes del oficio. Desde que era niño, siempre me sentí atraído por lo oculto y lo inexplicable. Tal vez fue la influencia de mi abuela, que me contaba historias escalofriantes sobre seres sobrenaturales que acechaban en las sombras. Recuerdo que de pequeño solía acompañarla a visitar a una curandera que vivía en las afueras del pueblo. Esa mujer tenía un don especial para comunicarse con el más allá. Podía sentir la presencia de espíritus y entidades que habitaban en otro plano de existencia. Muchas veces la vi entrar en trance y hablar con voces que no eran las suyas. Me fascinaba observarla mientras realizaba sus rituales y rezos, envuelta en una aura mística. Cuando cumplí 18 años decidí unirme a las fuerzas especiales. Quería servir a mi país, pero también esperaba encontrar respuestas a todas esas preguntas que me atormentaban sobre lo paranormal. Durante mi entrenamiento, aprendí a ser un soldado eficiente y disciplinado, pero también desarrollé habilidades de percepción y observación que me permitían estar alerta ante cualquier anomalía. Mis primeras misiones fueron de rutina, pero pronto comenzaron a surgir incidentes extraños. En una operación en la zona fronteriza, mi equipo y yo fuimos testigos de luces inexplicables que se movían a gran velocidad en el cielo nocturno. Algunos de mis compañeros juraban haber visto figuras humanoides entre los arbustos. Aunque intentamos investigar, no pudimos encontrar una explicación lógica. Conforme ascendía en rango, fui asignado a operaciones más delicadas, donde se requería de mi experiencia y discreción. En una de ellas debíamos neutralizar a un grupo de narcotraficantes que se habían atrincherado en una vieja hacienda. Cuando ingresamos al lugar, nos encontramos con una escena espeluznante. En el sótano había un altar elaborado con huesos humanos, velas negras y extraños símbolos tallados en las paredes. Uno de los sicarios, que parecía estar poseído, nos atacó con una fuerza sobrehumana. Tuvimos que reducirlo con fuerza letal, pero cuando revisamos su cuerpo notamos que sus ojos habían sido arrancados. Esa no fue la única vez que me topé con manifestaciones sobrenaturales durante mis misiones. En varias ocasiones vi a mujeres de aspecto demacrado y mirada perdida, que parecían estar bajo el control de alguna fuerza maligna. También escuché voces fantasmales en los pasillos de algunas edificaciones abandonadas. Poco a poco fui acumulando un conocimiento invaluable sobre las fuerzas oscuras que se mueven en las sombras de nuestro país. Entendí que el crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico y la extorsión, sino que también está involucrado en cultos y rituales satánicos. Supe que detrás del caos desatado hay entidades demoníacas que alimentan el caos y la destrucción. Cuando finalmente me retiré de las fuerzas especiales, decidí poner mi experiencia al servicio de una organización que se dedica a investigar y combatir lo paranormal. Ahora me dedico a entrenar a jóvenes agentes en técnicas de exorcismo y de protección espiritual. Mi objetivo es erradicar esas fuerzas malignas que amenazan la estabilidad de nuestro país. Y aunque sé que mi labor es peligrosa y que en cualquier momento puedo enfrentarme a algo que supere mis capacidades, pero estoy dispuesto a arriesgar todo con tal de mantener a salvo a todas las personas de estas garras, porque he visto de primera mano que la realidad siempre supera la ficción y que los demonios son mucho más tangibles de lo que creemos. El día comenzó con una sensación extraña en el aire. Nuestro equipo de gafes había recibido la orden de desplegarse en una ciudad marcada por un aumento alarmante de terror. Un grupo criminal había tomado el control de un barrio específico, y las autoridades locales estaban desesperadas por recuperar la situación. Sabíamos que la misión sería peligrosa, pero había algo en la atmósfera que me hacía sentir inquieto, como si la ciudad misma
estuviera en tensión. El equipo estaba compuesto por 5 hombres: el capitán, quien era un veterano con un instinto agudo; el sargento, un experto en tácticas urbanas; un francotirador; un médico; y su servidor, un operador de campo con experiencias en situaciones de alto riesgo. Cada uno de nosotros tenía un papel crucial en la misión. Mientras nos preparábamos, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y todos éramos conscientes de que íbamos a entrar en un territorio hostil. Al llegar a la ciudad, la atmósfera era opresiva. Las calles estaban desiertas, y solo se escuchaban ecos lejanos de sirenas y disparos. Los pocos habitantes que se atrevían a salir nos miraban con desconfianza y miedo. Fue así que nos dirigimos a la comisaría local, donde un oficial a cargo nos explicó la situación. La banda criminal era la responsable de haber terminado con varias vidas y extorsionar a las personas, y la población estaba atrapada en un ciclo de terror. Después de la reunión, decidimos hacer una ronda por el barrio. Con cada paso que dábamos, la tensión se acumulaba. Las sombras parecían alargarse, y había momentos en que el aire se sentía más frío, a pesar del calor del día. A veces me parecía escuchar murmullos en el viento, pero al mirar no había nadie. Intenté ignorar esas sensaciones, recordando que la mente podía jugar trucos en un entorno como este. Mientras patrullábamos, el sargento notó movimientos en una esquina. Un grupo de hombres armados se reunía hablando en voz baja. Sin dudarlo, nos apartamos de la vista y nos refugiamos en un callejón cercano. Desde nuestra posición, observamos cómo los hombres se comportaban de manera sospechosa. La adrenalina comenzaba a correr por mis venas mientras evaluábamos nuestras opciones. El capitán decidió que debíamos hacer un acercamiento más directo. Con cuidado, nos movimos alrededor de la esquina, tratando de obtener una mejor vista. De repente, uno de los hombres se volvió hacia nosotros. Debo admitir que el corazón me dio un vuelco, y de inmediato se desató el caos. Los hombres empezaron a correr y a disparar a nuestra dirección. La situación se tornó caótica, y el sonido de las balas resonaba en el aire. Nos cubrimos detrás de unos contenedores mientras intercambiábamos disparos. La adrenalina me mantenía en alerta, y cada disparo era un recordatorio de lo peligroso que era el lugar. El sargento comenzó a dar órdenes claras, y todos nos movíamos en equipo. La coordinación era clave en ese momento. A medida que la pelea se desarrollaba, noté algo inusual. La luz del sol parecía atenuarse, como si una nube oscura se hubiera deslizado sobre nosotros. Mientras nos movíamos, el francotirador logró neutralizar a uno de los atacantes, lo que nos dio la oportunidad de avanzar. Pero en medio de la confusión, escuché un grito desgarrador. El sonido provenía de un edificio cercano, y no pude evitar sentir que alguien necesitaba ayuda. Miré a mis compañeros, que parecían igual de intrigados y preocupados. El capitán, viendo mi inquietud, asintió. «Vamos a investigar», dijo. Nos movimos hacia el edificio. La atmósfera dentro era diferente. El aire era pesado y frío, como si hubiéramos cruzado a otro mundo. Las sombras parecían moverse, y el silencio era abrumador. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la necesidad de ayudar a quien necesitaba socorro me empujó hacia adelante. Mientras explorábamos, encontramos una habitación donde una mujer estaba atada,
Su rostro reflejaba terror y desesperación. Con rapidez comenzamos a desatarla. La mujer nos contó que había sido capturada por la misma banda que estábamos tratando de enfrentar en el momento, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Me dijo que no estaban solos. Ellos siempre están mirando. Mientras liberábamos a la mujer, escuchamos ruidos en el pasillo. El grupo criminal había regresado y la situación se tornó crítica. Nos quedamos en silencio, intentando evaluar nuestras opciones. La mujer, aún temblando, nos miraba con miedo. Sabía que debía actuar rápido, pero el tiempo se nos estaba agotando. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, como si alguien o algo estuviera observándonos desde las sombras. El sargento dio instrucciones claras. Necesitamos salir de aquí y llevarla a un lugar seguro, dijo. Afortunadamente, había una salida trasera. Nos movimos con cautela, tratando de evitar cualquier ruido que pudiera alertar a los hombres armados. Cuando finalmente llegamos al pasillo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si los ecos de las voces perdidas en el barrio nos siguieran, llenando el aire con una sensación de inquietud. Justo cuando pensamos que habíamos tenido éxito, un grito resonó en el aire. Uno de nuestros hombres había sido herido. La confusión se apoderó de nosotros. El médico corrió hacia él intentando ayudarlo, mientras el resto de nosotros nos enfrentábamos a los atacantes. La lucha se intensificó y la sensación de desesperación llenaba el aire. A pesar de nuestras habilidades, el número de enemigos era abrumador. Finalmente, logramos salir del edificio y llevar a la mujer a un lugar más seguro. La misión había sido un éxito en términos de rescatar a la víctima, pero el costo había sido alto. Miré a mi alrededor a mis compañeros heridos y exhaustos. Lo que acabábamos de enfrentar nos había marcado de manera irreversible. La sensación de que algo más había estado presente durante nuestra misión, honestamente, me atormentaba mucho. Regresamos a la base con el peso de la experiencia sobre nuestros hombros, mientras el sol se ponía. Supe que esa noche no seguiría por mucho tiempo. Soy el capitán Mario Delgado y he estado al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional durante más de 8 años. En mi carrera he participado en múltiples misiones a lo largo de México, pero la operación en la selva de Tabasco dejó una huella indeleble en mi memoria. Lo que comenzó como una misión para desmantelar un cártel del narcotráfico se convirtió en una experiencia que nos confrontó con la realidad de los conflictos humanos y la historia de las comunidades locales. Nuestra misión comenzó con la llegada a una remota región selvática, donde se sospechaba que un cártel operaba. La vegetación era densa y el clima húmedo y caluroso. Desde el primer momento la selva se sentía cargada de tensión. Los rumores del terror que estaban causando los carteles en la zona generaban un ambiente de preocupación entre mis hombres. La realidad de la selva no solo era un escenario de belleza natural, sino también de conflictos y sufrimiento. Durante la primera noche en el campamento, mientras realizábamos nuestra vigilancia, comenzamos a escuchar un sonido peculiar. Era un canto lejano que parecía flotar en el aire, intercalado con los ruidos de la selva. El sargento Hernández, una de nuestras mejores operadoras, se detuvo y preguntó: ¿escuchan eso? Todos asentimos, y la curiosidad nos llevó a seguir el sonido. A medida que avanzábamos, el canto se volvía más claro, pero también comenzamos a sentir una inquietud en el ambiente. Era como si la selva estuviera viva, y el canto resonaba en un trasfondo de tristeza. Al día siguiente, decidimos investigar la fuente del sonido. Mientras caminábamos por la selva,
encontramos un pequeño asentamiento indígena que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las casas eran de madera y estaban cubiertas de vegetación. Nos acercamos y notamos que había varios ancianos sentados en un círculo, cantando suavemente. La melodía que habíamos escuchado en la noche anterior provenía de ellos. Al presentarnos, les explicamos nuestra misión y el motivo de nuestra presencia. Los ancianos nos recibieron con respeto, pero también con un aire de desconfianza. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Felipe, se acercó y nos contó la historia del lugar. Nos habló de cómo su comunidad había sufrido a manos de los narcotraficantes que habían comenzado a invadir sus tierras y destruir su forma de vida. La música que escuchamos era un canto de resistencia, una forma de mantener viva su cultura y su historia en medio del caos. Comprendimos que, sin saberlo, habíamos sido testigos de una lucha mucho más profunda. La selva no solo era un refugio para los narcotraficantes, sino también un hogar para aquellos que luchaban por preservar su identidad. Nosotros decidimos hacer algo. Con la autorización de nuestros superiores, comenzamos a colaborar con la comunidad. Realizamos patrullas conjuntas y proporcionamos asistencia en la protección de sus tierras. A medida que pasábamos más tiempo con ellos, aprendimos sobre su historia, sus costumbres y sus conexiones con la selva. La situación se intensificó cuando un grupo del cartel intentó tomar control del asentamiento. Con la ayuda de la comunidad organizamos una defensa. La noche del enfrentamiento, el canto resonaba en el aire, esta vez como un símbolo de unidad y resistencia. Mientras nos preparábamos para la confrontación, el sonido de la melodía nos daba fuerza y determinación. No solo éramos soldados de élite, éramos aliados de una comunidad que estaba luchando por su supervivencia. Aunque el enfrentamiento fue feroz, logramos repeler el ataque. Después de la batalla, nos reunimos con los ancianos. Don Felipe nos agradeció por nuestra ayuda y nos recordó que la verdadera lucha no era solo contra el narcotráfico, sino también por el reconocimiento y el respeto de sus derechos. Al regresar a la base, reflexioné sobre lo que habíamos vivido. La misión en la selva se había transformado en una lección sobre la importancia de escuchar y aprender de las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por este tipo de actos. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todos aquellos militares que nos escuchen. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten la palabra militar. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.